¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo piola? El día de hoy me encuentro jugando... Minute of Islands. No sé de qué trata el juego. No sé si voy a subir un video más como para probarlo o voy a subir una serie. Safan. Se tendría que ver así porque yo no veo un carajo, amigo. Veo. Y Afla. Se ven como raros los colores, no se entiende nada. Ah, no sé, mira. O sea, esto se ve bien. No es que tenga el gráfico fiero. Va, se ve bien. Parece que está bien. Me olvidé los nombres. Safan, Bergan y uno más. ¿Kafla? Creo que era. Mo. Mira, es como un ciervo y un conejo. Mo. Creo que nosotros somos Mo. And the ever-humming chambers. The pumping cylinders give her comfort. The drumming of a job well done. Este juego tiene pinta de estar bueno, por eso sigo la historia. Si no, la mayoría de los juegos me gusta jugarlos así por jugar. Nothing startles her more. Este parece un elefante. There is no rest for the apprentice. ¿Me puedo poner con esto? No. Ay, qué paja. Solo me puedo mover con las flechas. A ver, espera, quiero ver si puedo cambiar los controles. Bueno, al parecer no puedo cambiar los controles, pero no era. Muchas son de Miri y la hermana de Mo. ¿Quién es Miri? Con el shift corro. Recuerdos de la superficie. Mira, acá hay un palo. Omnivara. Oja. Mantén pulsado ese para sacar la omnivara. Señalar el próximo objetivo con una brújula. Zarpado que te den eso. Muchas gracias el personaje, no sé por qué. ¿Y cómo hago para subir? ¿Subo por acá? Está bueno, o sea, todo el ambiente. Mo has done so much around here. Repaired and watched and built, but in this deathly silence, she is once more taunted by the one thing she will never be able to do. ¿Qué mierda es eso? Their engineering can be studied and replicated, but their strength they selfishly keep. Creo que es como un... Tremendo mono, muchacho. Ah, se durmió el mono. Despite all the wiring and the manufactured tubes, the engines are powered by physical force. Ah, ese es el chabón que le da energía. Me gusta mucho la ambientación. Safan. He was ese always the Safan. weakest of the four. He is struggling to breathe. Even Mo can taste the stale air in her mouth. It seems the ventilation system isn't working properly, but nothing does without the engine. Bueno, o sea, acá viven los tres hermanos. Ah, me saltó una parte de la historia. Porque no sé en dónde estaban los tres hermanos. Los cuatro hermanos. Capaz que todos estos recorridos los corte un toque. O pongo una cámara rápida. ¿Cómo le cuesta? Podría hablar de algo mientras. Pero no tengo ningún tema. Me hace acordar mucho el estilo de Akira. El anime ese de Akira. Without power, the observatory is not much use. Pero ¿quién le da energía? ¿Cómo? No entendí qué pedía. Ah, a ver. Tiene energía. Ok, vamos a ver la sonda. Ah, es acá. Uy, qué difícil. Hits Mo like a punch to the chest. It is all four of them. Son los All cuatro. broke at the same Todos time. han parado a la vez. Failed at the same time. Todos han cesado a la vez. Something grave must have occurred. But what? Without the veil, the air is too toxic to breathe. And just as Mo feared, the vents have all shut. The poison is kept out, but so is the oxygen. Safan is slowly suffocating, and the other three may have it worse. Sí, si los otros están más arriba. ¿Qué tenía que ver? Saco F y F para darle masa. Ahora
S, F... Ah, no. ¿Y esto? ¿Cómo tengo que hacer? Ah, ahí está. Supongo que eso me mata. No voy a probar, pero... Me caí por un lado del mapa. ¿No dijo que el aire era tóxico? ¿Por qué sale? El tucán hecho verga. Muchas gracias, el tucán ese todo hecho verga. O una gaviota. ¿Qué tucán? La de amigo no se le dicen tucanes. Después voy a buscar que es un tucán a ver. Capítulo 1, Zafan, la isla de One. Ah. It shows all 3 purifiers are down, as if more needed any confirmation beyond the spores in the air. This is on you, Safan. Mo grunts. Pray it is not too late for me to fix your mess. Bueno, supongo que tendré que bajar y ver qué anda. Había dicho esporas antes. No sé por qué el mundo se puede ir a la mierda. Pero dijo algo de esporas. O va, no sé si el mundo se fue a la mierda. Capaz que este fue el mundo de siempre. Están hecho verga estos pájaros. Una lepra. Ay, me pica la mano. The smell made it clear. It died a long time ago. And now, the spores are taking hold of whatever remains. A better fate than the fungus eating you alive. Por eso estos pájaros están tan hechos mierda. Ah, mira, ahí tienen los hongos. Todo eso que se ve ahí. Vamos, te mueve. Necesita recargarse. Ah, acá. F, F, F. Y ahora lo tengo que surtir. Me recuesta hacer el... Estamos. Está pegando el arco. Ah, qué cosa que me da, amigo, los tentáculos. Para que me da un escalofrío. Salir de la isla. Sí. More shudders. She knows the damage the spores are capable of. The fungus first poisoning the mind, then ever so slowly consuming the body. How it will spoil the verdant soil and obscure the midday sun. La puta madre. Despite all of its dangers, more frequently inhales the poison. An occupational hazard, she calls it. A sacrifice others weren't willing to make. A few violent coughs, a few eerie apparitions, won't keep her from doing her job. After all, she is the bearer of the Omni-Switch. Estos 3 hermanos, perdón, 4 hermanos y Sagan, creo que era el primero, el que estaba en la isla todo dormido, y los otros 3 creo que son 4 hermanos, pero no sé si eran como dioses o eran simplemente... The island of Beva, once a bustling place, before the great exodus, now just a pile of broken things and abandoned ideas. The island hosts the purifiers, guarding Safan's domain. Ah, Zafan, no Sagan. Era parecida. Capítulo 1. Zafan, parte 2. La isla de Bewa. Como era una película, porque como que no hago mucho, pero me gusta verlo ahí. Me gusta cómo está todo. Creo que este juego está bueno si fuese un point and click. O sea, está bueno. A lo Little Me Fortune o... ¿Cómo me olvidé el nombre? Frambow. Mira, este es el ciervo conejo. Me ha costado sobre todas las esporas de todo jugar. Recordar. The smell of sea berries fills her nostrils. Or is it a scent lingering in her memories? Aroma perenne. Perenne creo que era como que perdura. O sea, perenne en las plantas. Creo que era que no cambiaba las hojas durante el año. No sé. The children used to all come here together. Miri, Moore, their friends, for the seaberry jam, the scarecrows and the rides. And then the exodus happened.
El éxodo de la puta madre. El veneno del aire acaba antes con unos animales que con otros. Este está durmiendo. No estaba muerto. ¿Está muerto? Habla de un tío y de Miri. Así que debe ser o la hermana o alguien. Ese sí está muerto. Ah, el tío está vivo. And doors locked, Moore's heart skips a beat. Either the fungus got to him, or he is somewhere out there, fiddling with the purifiers himself. Esperemos que esté vivo. El horno sigue caliente y huele a pan fresco. Alguien se tomó todo a prisa y olvidó apagar. ¡Apagala! Hay muchas botellas, pero solo un asiento. Quiero una botella, me quiero matar. Su tío sigue esperando que vuelva su perro. No. Mira, acá hay como una máscara. Se ve que antes de que se fuera todo al carajo, medio que había una sociedad. La caja de herramientas de ese tío no está. Bueno, el tío debe o está vivo o debe haber muerto hace poco. Recordar. Moore remembers every one of these masks. The people who once wore them. The lingering memories of people. In one way or another. Now gone. Ya le creció moho a esas prendas, así que más o menos como que deben de haber muerto hace poco. Hace mucho. Por no tener precauciones. Salud. Uf, montón ese comentario. Ah, bueno. Me dijo no, pleco. Esto es... Moore never understood the appeal of bones. To decorate a tourist attraction. It's authentic, her uncle would say. But he'd always dodge the question of whether the bones were from a whale or another large creature. Esa boca no tiene pinta de ser de ballena. Amigo, no, buenísimo, para. ¿Cómo se le va a inflar así? No, God. Ah, tenía que subir por acá. Yo me metí a ver la casa, me metí a todo. Moore's uncle owned this place. Este lugar pertenece al tío de Mo. De algún modo sigue siendo así. Todo este tiempo no leí. O sea, fui leyendo en mi cabeza y no lo dije en voz alta. Un viaje valía 2 monedas. Antaño, cuando el dinero aún tenía significado. Como que la tecnología era como la que tenemos ahora. Y después aparecieron esas cosas como de carne y chapa. Capaz que el Sagan y los hermanos, Safan y los hermanos, medio como que ayudaron a que sobreviva Mo. Bueno, Mo no tiene ninguna moneda, por lo que no puede hacer que funcione. En este hay un montón de conejos ciervos hecho mierda por todo el lugar. A la espera de una chispa. Ah, es la máquina que purifica, creo. Ve, mira, esto digo de que está hecho de como de carne y chapa, medio raro. Que es como tecnología que no es tan humana. Está mal hecha la sombra. Mermelada. ¿Por acá ya había estado o no? No. Mira la mermelada. En su interior hay una pulpa marrón burbujeante y misteriosa. No voy a meter la mano ahí. Barry, el chico del espino amarillo, todo un reclamo para los visitantes. Ah, era un muñeco, pensé que era mermelada, qué pelotudo. ¿Puedo tener algún recuerdo por acá? No. Bueno, vamos a ir subiendo. Blue. Che, soy bueno por los puzzles, 5G, acá. Listo. NT, no leí la última. Ahí está. Ah, quema las esporas, las quema completamente. The air still tastes foul, but the acrid poison is mostly gone. 2 more to go. Bueno. Sí, no, deben ser dioses. Safan y los hermanos. Me sigue preocupando dónde puede estar el tío. Y que dejaron la pava prendida. Ahora sí creo que me va a dejar pasar por el lugar en el que antes me había rebotado. Hay mermeladas. ¿Qué? Pam. Me hace acordar ahora de Aventura. Ahora que me doy cuenta. Ves, mira, esto sí es humano. Pero las otras cosas deben ser parte de los dioses o parte... No sé, porque... No sé si decirlo como... alienígena, porque no tiene pinta de ser alienígena. Ah, volvió donde estaba. Acá que hay, nada. Amigo, pensé que eso de abajo era corte un bicho. Está medio raro la luz hecha. Ah, lo tengo que llevar parado. Creo, no sé para qué lo tengo que llevar. Igual se puede ver desde adentro. Encuentra algún otro modo de llegar al otro lado. Ahí. Ah, moverlo. No, está bien. Ahí está. Puta. Ah. Ya entré. Digo, ¿por qué me caí?
Oh, ¿para qué mierda abrí eso? Ah, mira, acá estoy. Recordar. Vallenato. Ahí está. Moore remembers the heat on her tongue and fingers as she snuck a taste of the steaming sweet sour jam. Mermelada agridulce. She'd carry a little teaspoon so she wouldn't have to wash her hands. En este... The old man and his locks, protecting his property, as if a crowd might wander once ¿Sí? again. ¿Está bien? Moore takes in the sour scents of the fermented berries, deeply curious to know their taste. Ojalá que el tío esté bien, amigo. Ahí está. Ah, esas son Moore velas. remembers the first time she saw the farmer, singing a song as he lit a candle by this tree. She didn't understand what he meant until later. That things are only gone when they are forgotten. Todo hombre necesita una ficción. La de su tío es la pesca amador. Hola, recordar. ¿Qué va a recordar? Moore remembers excitedly showing everyone who would humor her the sounds and rhythms of the machine underneath the land. Her uncle always stayed the longest, watching her face light up the little dark holes inside. Esas máquinas siguen funcionando, te digo. The old wood groans, dreaming of past revolutions, resolute to be a solution once more, before turning to dust. Se limpió las manitas. ¡Ey! Se ve la textura. ¿Qué onda? Casi. A ver, tengo que ver una vez más. Ahí creo que se clava. No, mándalo. Muy bueno. No, la puta madre. Yo me encariñé, amigo. Está, ahora sí. Y acá a mi izquierda está el tío de Mo. The berry farmer sighs, Ah, el exhausted agricultor. from his struggle. Living things are his purview, not machines. So for all his troubles, all his striving to fix the machine, it simply bore no fruit. Nah, pobre. ¿Hablo yo? Porque no escuchaba hablar al personaje. Moore frowns, her frustration growing. She warned him not to toy with the machines. Moore's uncle huffs, disappointed at his niece's rudeness. For heaven's sake, El tío de Mo was es I el meant to agricultor, just claro. watch as the poisonous dust slowly settled around my island? La verdad, lo intentó. He was meant to stay inside and wait for her to be done. His heroics were simply unneeded. Normal que se enoje Mo, viendo que murió tanta gente. Yo estoy en el juego, amigo, yo tengo la cabeza en el juego. Es comprensible que Mo esté caliente porque siendo una de las últimas personas que quedan, ya si lo pierde el NT. El felicito. Esta parte de la isla vuelve a ser protegida. Encuentra y reinicia el último purificador de aire. Bueno. Relief washes over her uncle at the sight of her success. Feeling thankful and a little ashamed, he offers some seaberry wine as reconciliation. He hands over his key, a sign of his trust, and asks her to fetch them a bottle of his finest, the one tucked away in the shed. Creo que me perdí. ¿Dónde llegué, amigo? Tuve con TP. Ahora, tío, me perdí. Lo tenía al lado, puede creer. Y no me voy a tentar y no voy a abrir el candado aquel. Voy directamente con el tío. Maybe she is being too harsh on her uncle. He is only trying to help, after all. Moore considers the bottle in her hands and spending a small moment with the farmer. But too many lives are in danger. Too many things are at stake. The glass will simply have to wait. Esto se puso rojo. No sé qué onda. Ah, ¿se estará quedando sin pila? Sin carga, mejor dicho. Pensé que todo eso del vino era cuestión de decir, voy, le llevo el vino y le digo, che, voy a abrir el otro en vez de irme lo bosta así nomás. Her uncle always laughs as he retells the story of the proudest fish he caught, the Mo. El Mo. Ay, qué lento. Che, me salió 60 pesos este juego. Esperé mucho menos. Entretenido. Vamos a dejar ahí.
Me asusté, amigo. El último. Yay. Ah, ña. The half-rotten wood creaks in hunger, seeking, ready to devour. Ah, ña. Soy tipo Lorax. Porque como que defiendo. Como en la vida de mi tío. Tendré que pasar por acá. Pero pasa corriendo, hijo de puta. No, perdón, no, te traté mal. I can take it, she whispers. I just need to keep moving. Vos podés. It's not my first time doing this. Calmo. Puta madre. No tiene energía. Sí, mira. No. Ah, los hongos. Que había dicho que primero ataca la mente. No, ahora me caigo en las madres podridas, la puta madre. Por algo me habían dicho eso. No, perdí la vara. Ah, no, ahí está. A few violent coughs, a few eerie apparitions. She has been sent to these places before. Estoy loco. She has trained herself to escape. She just has to remember the tune. ¿Para cómo es? Estrella, medusa, erizo. Bueno, bien, hijo de perro. Estrella, la medusa. Y el erizo. ¡Oh! No, me caí. ¡No, me caí! Vamos por acá. Acá hay una escalera. Me acuerdo que había un tipo que hacía muebles con las plantas así. O sea, así que crezcan de esa forma. Y hacía muebles. Tan bueno. Cajita musical había dicho. Pensé que era como un cofre. NT. ¿Hay un bicho al fondo? Ah, es Zafan muerto. Zafan. Como que yo lo estoy imaginando muerto. Creo. O si no, no estaría entendiendo qué está pasando. ¿Y eso? Ah, luz. Me arden los ojos, boludo. Someone is shouting. I'm okay, she replies. I'm okay. She lies. Uf. That he found her, and he laughs off his worry for now. But unvoiced irritation sticks in his throat. He knows she will downplay it. It is routine now. The arguments they have had on repeat. About her hypocritical ways. How she doesn't wear a mask when she forces others to. How she poisons herself. He settles instead. For just a few words of concern. Be careful, he smiles. Please come back in one piece. And don't forget to see after your sister. She pretends to not hear him. ¿Miri? ¿Era Miri? ¿La hermana? No sé. Mira, se disiparon. Boan and Beva are cleansed, but the batteries won't last. It's time for Zafar to do his part. Y Zafan necesitaba aire. Referencia a otro síntoma de purificadores de aire y purificar el aire de Boan. Vuelve a Boan y entra en los niveles inferiores. Despierta el gigante durmiente. Ah, son gigantes, no son dioses. Quiero ver a los otros hermanos. Sí, un duro por el viejo. Igual vive solo, tranqui, tomando mate, chupando birra. Bueno, me gusta bastante el juego, ¿eh? Capaz que si no tiene tanto apoyo lo juegue así solo. No solo nada, como se dice, individualmente. Sí, solo. Porque no sé por qué la intenté tan larga. No sé si los hongos también afectan a la vida en el mar. Si antes estaban esos bichos gigantes en el parque de diversiones del tío, digamos que todavía siguen estando esos bichos gigantes. Este no tiene una pata y está chill. With the spores gone, the air is allowed back in, and so is she. ¿Y por qué se tuvieron los otros hermanos? Aquí está el origen del olor. Sí, tiene una
Te agarran de cumbia. ¿Sabe? Voy a despertar a Safan para que sus músculos activen el motor de nuevo. Ahora le toco la mano. Ah, supongo que le tengo que dar con esto en la cabeza. ¿Qué abre eso? Empty. Somewhere deep in this labyrinth, the power lines are cut. Mala ahí. Esta vena lleva la cámara cardíaca. Es carne, ¿ves? Carne y chapa. Power should flow through this capacitor, but it's not finding its way here. ¿Ahora hay dos objetivos o qué? ¿Qué es eso? Ah, esto hay que empujarlo por lado. ¿Qué hay que hacer con esto? Sí, lo llevo para aquel lado. Así esto transmite energía acá. Creo. Qué genio. Volamos toda la mierda. Ahí está. Y ahora falta otra arteria. No, perdón, otro cable. Que no estoy seguro de si son venas o qué son. Y capaz tampoco lo explican. Pero bueno. No, esto sí me hace acordar una banda de aventura. The brothers may be old, but they are not immortal. And neither are you. What will be left of you when you're gone? Only dust and crumbling bones. No, yo me voy a descomponer y en mi cuerpo nacerán flores. Ahora sí debe andar todo. Debería de andar. Dios. Sí, ahora anda. El condensador está desviando la energía en la cámara cardíaca. Tiene pinta de que reventa. Ah, yes. Tengo que dar un chuscazo en la nuca. Voy a probar acá. Si no me deja ahí y listo. Se lo doy en la nuca. Tenemos otra záfana. Ahora sí está bien. Mo takes a deep breath and exhales in relief. She saved Safan from a suffocating slumber, and Beva and Boan from a poisonous death. Bebo y Boan. ¿Quiénes son? ¿Los hermanos? Safan despertó. Safan can't keep this up for long. Mierda. Not without his brothers. ¿Y esta por qué es la aprendiz? ¿Aprendiz de qué? ¿Qué hace? Son preguntas que no me dejarán dormir. No había visto esto, amigo. A thought is pricking More's mind. Check on your sister, her uncle said. Despite the coming fight, she can already see. The coming fight they always have. More will have to go home. Not just for Brother Bagan, but her sister Miri too. Mire. Vieja con francés. The foulness in the air kept More from being able to pinpoint the smell. But it's clear now that she has an extra passenger, a hidden creature, smelling of rotting prey and wet fur. ¿Y eso? More stares at the creature, assessing its glare. She won't start a fight. She has no time to nurse an injury. It's not even doing anything. It's just sitting around. Miri agreed to stay back home whenever More needed to go below. But more and more frequently, the only thing left at home are fights. Miri fails to grasp the importance of More's work. Who else could do the things her sister has to do? Instead of valuing More's sacrifice, Miri is just being a burden. Capítulo 2, Bergan. Isle Heima.